Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Buenas tardes. Ok, entonces seguimos en Génesis. Voy a quitar esto, no se me vaya a caer. Ahí está. Ahí está. Sale, entonces seguimos en Génesis, no me quiero endrogar. Seguimos ahí conociendo a Abraham, y si hacemos ahí un ejercicio de memoria, ¿se acuerdan? La semana pasada veíamos cómo Abraham fue incapaz de creer en las promesas de Dios, en el cuidado de Dios, y entonces ahí en el tiempo de hambruna decidió irse a Egipto. Y por un momento se le olvidó que Dios le había prometido cuidar de él y cumplir sus promesas, a pesar de lo que era Abraham, a pesar de dónde venía, a pesar de que Abraham ya tenía 75 años junto con su esposa. Dios decide glorificarse en la debilidad y entonces le da una promesa que no tiene sentido a los ojos de Abraham. Pero llega una hambruna y entonces Abraham decide irse a Egipto, y vemos ahí que Abraham muestra debilidad, infidelidad, y entonces busca refugio con el faraón. ¿Se acuerdan entonces cómo es que Dios en su misericordia interrumpe los planes de Abraham, que ahora faraón tiene más fibra moral que Abraham, que se supone conocía a Dios, y entonces es expulsado de Egipto? Abraham fue humillado, quebrantado. Imagínate las conversaciones ahí que tuvo después de que se reúne con su esposa. ¿Cómo lo habrá visto? ¿Qué le habrá dicho? ¿Cómo fuiste capaz de ponerme en riesgo, de darme a otro hombre? No sé qué preguntas se habrán hecho o qué preguntas se dejaron muertas por temor a las respuestas. Abraham había dado a su esposa a otro hombre había estado con esa mujer, Dios había prometido bendecirlos. Abraham muestra debilidad, muestra su falta de fe, y es algo que me encanta de la Biblia, que la Biblia es honesta, que la Biblia es brutalmente honesta, y todo se trata acerca de Dios y de su misericordia. No es que el hombre es merecedor de algo, no es que por la astucia del hombre, por la bondad de la mujer, merecemos algo, y entonces vemos cómo es que Dios está transformando a este hombre. Vamos a ver en este capítulo cómo es que esa gracia transformadora empieza a dar frutos en la vida de Abraham. Abraham vivía inseguro, Abraham era una persona insegura, y ahora vemos cómo actúa. Te hago una pregunta:
¿Cuántos de aquí, si se atrevieran a levantar la mano, no lo hagan? Está bien. Pero si estuvieran preocupados, ¿cuántas personas tendríamos que dijeran, ching, yo estoy preocupado? ¿Cuántas personas dirían, yo estoy amargado? Sinceramente, en esta situación, en esta etapa de mi vida, me siento un poco amargado, no es lo que merezco, me gustaría estar en otra situación, en otro lugar, en otro contexto, no sé por qué me están pasando las cosas, no sé cuántas personas habría así. Fíjate lo que Tim Keller dice en uno de sus libros. Dice, la preocupación es creer que Dios no lo hará bien. Y eso es lo que sintió Abraham en esa tierra, ¿no es cierto? En esa época de hambruna. Chin, Dios se equivocó. Chin, Dios prometió algo que no fue capaz de cumplir. Fíjate, la preocupación es creer que Dios no lo hará bien. La amargura es creer que Dios se equivocó. ¿Crees que Dios se equivocó en la situación en donde estás, en el lugar donde estás? ¿Crees que te merecías algo mejor? Vamos a hablar del Evangelio y qué es lo que nos dice que nos merecemos. Pero, ¿por qué empiezo así? Fíjate la oportunidad, el contexto en el que está Abraham. Va a enfrentar, después de salir de Egipto, va a enfrentar tensión con Lot. Y va a enfrentar una tensión con Lot en base a lo que tenían, a sus pertenencias. No sé si has escuchado de pleitos familiares por herencias, por dinero, por terrenos. Es algo bien común, ¿no? Siempre hay pleitos familiares por todos lados, porque este terreno, porque esta casa, porque este dinero. Estaba leyendo en una revista parecida al Financiero, habla sobre temas de economía. Fíjate, dice, la primera razón por la que los hermanos adultos se pelean, la primera razón es por incertidumbre en la herencia, incertidumbre en lo que van a recibir como herencia. No saben qué van a recibir, entonces ahí hay tensión entre los hermanos, entre hermanos y hermanas. La segunda razón es inigualdad por la herencia recibida. La primera razón es porque hay incertidumbre en lo que nos van a dejar. Entonces, pienso que yo me merezco más, pienso que la otra persona se merece menos, pienso que no es justo. Bueno, hay incertidumbre. La segunda razón es porque hay inigualdad. Entonces, porque hay uno favorito, pese a lo que los papás nos decían, hay uno favorito y tal vez le dejan más a esa persona y entonces hay inigualdad y entonces hay pleito. Siempre nosotros estamos rodeados de ese tipo de pleitos. Conocemos a alguien o estamos involucrados ahí en pleitos familiares sobre lo que pensamos que merecemos, que deberíamos de haber recibido y no recibimos. Fíjate cómo es que se desarrolla esta historia en la vida de Abraham. En el versículo 1, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev. Abraham es expulsado por Faraón, Abraham sale de Egipto. ¿Te acuerdas ahí en el capítulo 12? Dice, y el faraón ordenó a los hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Otra vez en su misericordia Dios interrumpe los planes de Abraham. Otra vez en la misericordia de Dios le demuestra a Abraham que la seguridad que el faraón ofrecía es inigualable comparado a la seguridad que Dios ofrecía. Y entonces Dios está dispuesto a humillar a Abraham, a complicar su vida, a incomodarlo, a expulsarlo de Egipto. Vemos que Abraham sale de Egipto. Vamos a ver que lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te quita, nadie, absolutamente nadie te lo puede dar. Voy a estar repitiendo esta idea, ¿sale? Y mi intención no es irritarte, es que se te quede y poder ahí meditar en la semana en lo que significa esto y cómo es que esto se vio reflejado en la vida de Abraham. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Y lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar. Y lo vamos a ver ahorita en la vida de Abraham. Abraham estaba ahí en Egipto buscando lo que Dios jamás le dio. Abraham estaba tratando de conseguir algo fuera de la voluntad de Dios. Dios le había dado algo a Abraham, pero Abraham estaba desconfiando de que alguien se lo podría quitar. Después ahora vemos otra oportunidad para Abraham. Sale
Sale de la tierra, vemos en el versículo 3, en el versículo 4, desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde habían acampado al principio entre Betel y Ahí, y en ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Ahí empezamos a ver un cambio. Fíjate lo que hace Abraham, sale de Egipto y toma exactamente el mismo camino que tomó para irse a Egipto. Entonces Abraham sale de Egipto, Dios expulsa a Abraham de Egipto y entonces Abraham lo que hace es regresarse por el mismo camino por el cual fue a Egipto por primera vez. Ahora, ¿sabes cuál es el significado literal de arrepentimiento? Ya sea en el hebreo la palabra es sub, en el griego la palabra es metanoia y lo que significa literalmente es girar, regresarte. Literalmente lo que significa en esos dos lenguajes es regresarte. Es un cambio de 180. Es ir en dirección opuesta a la que estabas yendo. Ahora, date cuenta otra vez que la Biblia, el autor de Génesis, no nada más nos está dando datos geográficos, sino nos está explicando también en hechos históricos lo que Abraham estaba haciendo, estaba experimentando. En ese momento de tentación y de prueba, Abraham es incapaz en confiar en las promesas de Dios. Abraham busca refugio en Egipto. Dios lo disciplina, Dios lo saca de ahí. Abraham experimenta vergüenza. Abraham tiene que platicar con su esposa, tiene que tener ahí una conversación difícil. Y después ahora lo que hace Abraham, fíjate, lo que hace Abraham no es vivir ahí lamentándose, pensar ahí si él hubiera. Abraham no llega y se sienta y le empieza a prometer a Sarai lo que va a hacer. Abraham simplemente sale y empieza a caminar de regreso, tomando el mismo camino que tomó para alejarse. Abraham se arrepiente. Fíjate lo que pasa ahí en el versículo 4. Dice, en ese lugar había erigido antes un altar. O sea que Abraham regresó al altar que había construido por primera vez. ¿Te acuerdas que Abraham estaba construyendo un altar aquí, otro altar acá? Abraham estaba confiando en las promesas de Dios. Abraham estaba creciendo en su relación con Dios. Después en ese momento de prueba flaquea. Pero ahora fíjate, Abraham regresa a ese altar y dice, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Hasta el lugar donde había acampado al principio. Abraham cambia, Abraham se arrepiente. Esa gracia transformadora empieza a dar frutos en la vida de Abraham. Abraham conoce a Dios cada vez más. Abraham camina y se regresa y otra vez ahí en el altar que hizo por primera vez, adoró a Dios. Fíjate que Abraham dice, el autor de Génesis dice que Abraham adoró ahí a Dios. ¿Por qué lo habrá adorado? ¿Qué habrá movido a Abraham para regresar al primer altar que hizo para adorar a Dios? Si me preguntas, estoy seguro que lo que estaba pensando ahí Abraham, incluidas lágrimas, incluidos mocos de esos llantos donde no los puedes controlar, Abraham estaba agradecido con Dios porque una vez más se dio cuenta que Dios es fiel a pesar de la infidelidad de Abraham. Que si Dios tuvo que expulsar a Abraham de Egipto, así sea, pero Abraham pudo haberse quedado en Egipto. Ponte a pensar en esto, que el faraón no tuvo ni siquiera que regresarle la esposa a Abraham. No tuvo que hacerlo, Abraham pudo haber sido asesinado ahí en Egipto. Faraón lo pudo haber matado, Faraón se pudo haber quedado con su esposa, con su ganado, con todo lo que tenía y Abraham no hubiera existido, o si no, Abraham se hubiera quedado ahí en Egipto, Dios le hubiera retirado las promesas que le había dado y hubiera buscado otra persona más fiel, una persona más capaz de confiar en sus promesas. Dios le pudo haber dado otro hombre a Sarai. Pero fíjate que en la misericordia de Dios saca a Abraham, si lo tiene que arrastrar, que lo arrastra, lo saca, lo humilla. Y ahora Abraham está agradecido. Fíjate que Abraham está adorando allí, invocando el nombre de Dios, no por obligación, no por costumbre,
No porque si no vamos a la iglesia, ¿qué dirá la gente? No porque pues es que me van a estar ahí hablando y me van a estar preguntando que por qué ya no vengo. Eh, no porque chin, es que le van a preguntar a mi esposa que cómo vamos y no quiero que sepan cómo vamos. Mejor vamos a la iglesia y cuando entremos a la iglesia mejor me agarras mi mano, si no vas a ver en la casa. Eh, Fíjate que Abraham está simplemente ahí adorando, está agradecido una vez más con Dios, está recordando la misericordia de Dios. Es algo que no te parece necesitamos hacer nosotros de vez en cuando, que es una tragedia cuando el cristiano viene a la iglesia simplemente por costumbre, simplemente porque es lo que hacemos, porque pues es lo que el cristiano hace, sino que vamos a hacer los domingos. Fíjate que para Abraham no era una lucha ver un partido o ir a la iglesia, hacer un asado o ir a la iglesia. Abraham está otra vez desesperadamente enamorado de Dios. Se dio cuenta de dónde lo sacó Dios, que Abraham pudo haber sido muerto en Egipto, que pudo haber perdido a su esposa, que pudo haber perdido todo y es por la misericordia de Dios que sale de Egipto. Fíjate, John Newton, un cristiano ahí en la época colonial. Esta persona es un capitán de un barco, esclaviza negros para hacerlos esclavos en la Nueva América, conoce a Cristo. Y fíjate el himno que escribe: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, fui ciego, mas miro yo, perdido, y Él me halló, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Ese es un cristiano enamorado de la gracia de Dios, ¿no te parece? Un cristiano que adora a Dios porque no hay nada mejor que hacer. Un cristiano que no puede hacer otra cosa sino agradecerle a Dios lo que ha hecho en su vida. Lo sacó de Egipto. ¿Puedes decir que Dios te sacó de Egipto? Que estabas muerto en tus pecados, que Dios, por su pura misericordia, te llamó cuando estabas muerto, cuando eras hijo de la ira de Dios, cuando te merecías la ira de Dios y Dios en su pura gracia y misericordia te mostró su amor y decidió aplastar a su hijo y decidió cargar en su hijo tus pecados. Puedes estar agradecido con Dios, puedes regresar al altar que hiciste por primera vez. ¿Te acuerdas cuando experimentaste tu primer amor? Cuando por primera vez escuchaste el Evangelio, cuando te predicaron el Evangelio, entendiste la gracia incondicional de Dios, adoraste a Dios, agradeciste a Dios y entonces la obediencia simplemente era un acto de adoración a Dios. O tu vida está un poco seca espiritualmente, haces lo que haces porque se debe de hacer. Déjame decirte que Abraham está ilustrándonos el arrepentimiento. Después del pecado, nunca dependió en sus obras para su aceptación. Nunca dependerá su aceptación por sus obras. Abraham lo sabe, regresa simplemente al altar, adora a Dios, es perdonado por Dios, sigue siendo transformado por Dios. Fíjate en el versículo 2, Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Ahora simplemente nos dice esto: Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. La pregunta ¿es la misma plata y el mismo oro que había ganado en Egipto o es la plata y el oro y el ganado que había tenido saliendo de los caldeos? De todas formas, no debería de tener ese ganado, esa plata y ese oro porque Dios lo llamó a salir sin nada más que con Sarai y confiar en sus promesas. Pero aquí puede ser que, muy probablemente, puede ser que dejó en Egipto todo lo que le había dado Faraón. En ese momento es expulsado, en ese momento Abraham se arrepiente y sale simplemente con lo que había tenido desde el principio. Ahora fíjate, sale de ahí, pero empieza a tener dificultades materiales. Dios le había dicho, sal sin nada, sal con Sarai, confía en mis promesas. Abraham empieza a amasar cosas. Fíjate en el versículo 5, en el versículo 7, también Lot, que iba acompañado a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. ¿Te acuerdas que Lot era un hombre grande ya? No tenía Abraham por qué sentirse responsable de él, hubiera dejado ahí, hubiera salido.
Fíjate el versículo 6, la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Había un problema: poca tierra, muchas personas. Poca tierra, muchas personas. Dios le había prometido a Abraham: te daré esta tierra. Pero en esta tierra estaban los fereceos, estaba Lot y sus personas, estaba Abraham y sus personas. Ponte a pensar en lo que Abraham está pensando. Me prometiste esto, pero pues ya está ocupada la tierra. Lot está aquí y Lot también tiene un montón de gente. Fíjate, Matthew Henry, un comentarista, nos dice, cuando dice que Abraham salió rico, literalmente es pesado. Fíjate, dice en su comentario, dice, Abraham era pesado, sus riquezas eran una carga, y aquellos que atesoran riquezas se vuelven pesados, como si se hubieran cubierto de un lodo fangoso. Hay una carga y preocupación en conseguir riquezas, temor en mantenerlas, tentación en usarlas, culpa en abusarlas, pena en perderlas, y por último, el peso de dar cuenta de todas ellas al final de sus días. Abraham estaba pesado. Dios le había dicho, deja todo, sígueme, confía en mis promesas, pero Abraham estaba pesado. Abraham se empezaba a sentir pesado ahora. Todo lo que tenía empezaba a causar problemas familiares. Abraham se topa con una prueba. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar. Dios le había dado una promesa a Abraham. Era el momento para Abraham de confiar que lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te quita, nadie te lo da. Abraham ya lo había experimentado en Egipto. Ahora es el día en que Abraham experimenta esa prueba con Lot. Y ahora la pregunta es, bueno, Abraham, ¿qué va a hacer? Tal vez, si Dios le había prometido algo, entonces Abraham lo trata de agarrar por sus propios medios. Tal vez Abraham, asesina a Lot. Tal vez Abraham engaña a Lot, pero ve cómo reacciona Abraham. Abraham está aprendiendo, Abraham está cambiando. Fíjate, entonces en el versículo 8 dice, así que Abraham le dijo a Lot, no debe de haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, y yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Es un cambio radical en Abraham, ¿no te parece? Antes, en el capítulo anterior, Abraham era inseguro, desesperado, estaba tratando de conseguir su seguridad, de proveer por su seguridad en sus recursos, bajo sus propias fuerzas. Si está dispuesto, si tiene que dar a su mujer otro nombre, que así sea, pero no me quiero morir de hambre, no quiero ser asesinado. Ahora fíjate que Abraham está dispuesto a dejarlo, a confiar en Dios. Dios ya le había prometido algo y ahora Abraham no quiere engañar a Lot, no quiere pelearse por cosas materiales. Abraham no está negando la tierra que Dios le había dado. Dentro de la tierra que Dios le había dado, le está diciendo a Lot, dale, agarra lo que quieras, yo confío en las promesas de Dios, si te vas a la izquierda yo me voy a la derecha, últimamente no importa porque yo confío en Dios. Y sabes lo que está mostrando la fe en Abraham en este momento, que después Lot lo ve y entonces Lot alza la vista y va a ver que un lado es más fértil que el otro. Ahora es lo mismo que está viendo Abraham está ahí con Lot. Ahora, si yo fuera Abraham y si yo estuviera preocupado por asegurar lo que Dios me ha prometido por mis propios esfuerzos, yo le hubiera dicho a Lot, mira Lot, esto está más fértil, Dios me prometió la tierra a mí, yo soy más grande, ¿sabes qué? Mejor, ¿por qué no te vas por acá? Y ahí que Dios te ayude. Pero fíjate que Abraham está confiando en Dios. Abraham tiene paz. Abraham dice, mira, no estoy dispuesto a pelearme contigo, yo sé lo que Dios me ha prometido. Ya aprendí mi lección allá, lo que Dios me da nadie me lo quita, lo que Dios me da nadie me lo quita, lo que Dios me quita nadie me lo puede dar. Abraham le dice a Lot, ve a donde tú quieras. Fíjate lo que pasa después. Dice en el versículo 14, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. ¿Te das cuenta?
Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Nadie te lo puede quitar lo que Dios te da. Dios le había dado una promesa a Abraham. Nadie, ni Lot, ni los fereceos, se lo podían quitar. Abraham estaba confiando. 16, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Date cuenta de esta repetición. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo multiplicaré tu descendencia. ¿Te das cuenta? El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hace por ti, a pesar de ti, para gloria de Dios. No son instrucciones de lo que tú debes de hacer para asegurar el favor de Dios. Ahí Abraham está recibiendo la bendición de Dios. Le está diciendo Dios, yo lo haré por ti. Versículo 17, ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré, yo te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto a la encina de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Otra vez erige otro altar. Otra vez está alabando a Dios. Fíjate que Abraham se arrepintió. Abraham aprendió su lección. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar. Ve en el otro lado la actitud de Lot. Versículo 10. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y a Gomorra. Aquí ya se nos está empezando a advertir lo que va a pasar. Versículo 11, entonces Lot escogió para sí, date cuenta en esta frase, Lot escogió para sí, contraste con lo que Dios le había dicho a Abraham, yo te lo daré. Lot escoge para sí mismo, fíjate lo que dice, escogió para sí todo el valle del Jordán. Si te das cuenta de esa expresión un tanto egoísta de Lot, fue así como Abraham y Lot se separaron. Versículo 12, Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Versículo 13, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy grandes pecados contra el Señor. Fíjate esto es lo que está pasando. Hay conflicto entre Lot y Abraham. Abraham está dispuesto a dejar ir lo que está causando problemas. Él no está interesado en eso, él quiere seguir adorando a Dios, él quiere seguir siguiendo a Dios, caminando con Dios. Entonces le dice a Lot, mira, no me voy a pelear por esto, escoge lo que tú quieras. Ahora, fíjate, Lot había pasado tiempo con Abraham, obvio. Lot había estado en Egipto con Abraham. Lot, incluso cuando Abraham es expulsado de Egipto, Lot sale con él. Ahora, pasan mucho tiempo, varios años juntos. Abraham había recibido la promesa de que se le dará la tierra. ¿No te parece obvio que este Lot supo de esas promesas? Que en esas conversaciones, mientras estaban asando cordero, no sé, mientras estaban haciéndose unos tacos, mientras estaban descansando, Abraham le contó a Lot lo que Dios le había dicho, que le había prometido. Imagínate que Lot ya sabía, ya había escuchado, ya tenía una idea. Entonces cuando Abraham le dice esto, mira, si la riqueza nos están causando problemas, agarra lo que quieras y vete. No vemos lo que vemos, por ejemplo, en Ruth y Naomi, ¿te acuerdas? No te atrevas a pedirme que me vaya. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, déjame ir contigo. No vemos a un Lot que diga, oye, no seas así, ¿por qué? No vaya a ser que me aleje de las promesas de Dios, por lo menos déjame ir atrás. No vemos nada de eso. ¿Sí te das cuenta de lo que está pasando? Entonces Abraham me dice, escoge lo que tú quieras, no me voy a pelear por dinero. Y entonces Lot lo que hace es levantar la vista, observa todo el valle del Jordán y escoge lo mejor para sí. Escoge lo más fértil, lo que aparentemente se veía más seguro. Ahora, esa es una decisión bastante sensata para muchos de nosotros. Lot acaba de invertir todo lo que tenía en lo más seguro, en el stock más seguro, en el stock más prometedor. Puso todos sus huevos en una canasta, puso todo lo que tenía en una sola inversión y esa inversión te daba la seguridad de que iba a hacer bien.
estaba fértil, allí estaban las ciudades del valle, Sodoma y Gomorra, que era una de las ciudades importantes, ¿te acuerdas? Desde ahí Caín, que esas ciudades se empezaron a levantar, que eran los influencers, las personas talentosas, las personas con industria. Esas ciudades ahí empezaban a amasar riquezas. Entonces, si me das una tierra seca, me das un valle con ciudades prósperas, pues vamos con todo, ¿no? Sale, yo decido esto. Ahora fíjate la audacia de Lot. Lot no había recibido la promesa. Lot incluso era más joven que Abraham. No hay ese respeto, no hay esa humildad de que, bueno, tú Abraham decide, últimamente yo vengo contigo, tú me vienes jalando, yo me hubiera quedado ahí en Ur de los Caldeos si no fuera por ti, mejor tú decide y qué tristeza que nos separemos, pero se tiene que ser así. Fíjate que Lot entonces dice ahí que escogió para sí todo el valle, está buscando su seguridad, está acampando cerca de Sodoma. Fíjate lo que se nos dice, que esas ciudades iban a ser destruidas por Dios. Lot no lo sabía, Lot simplemente está caminando por vista. Abraham está caminando por fe, no veía la ciudad todavía prometida, que Dios le había prometido, pero está dispuesto a seguir a Dios. Lot está caminando simplemente por lo que veía, que es más próspero, que me da más seguridad. Ahora fíjate lo que pasa. Estamos diciendo, lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar, ¿sale? Ahora, Lot está tratando de asegurar su bienestar por sus propios medios. Entonces, escoge lo mejor a pesar o a costa de Abraham. Obviamente, si yo decido lo mejor para mí, pues estoy poniendo en segundo plano a Abraham, ¿sale? No es complicado eso. Entonces, Lot está pensando en sí mismo, está escogiendo lo mejor para sí mismo, está tomando una decisión que le asegure su bienestar a él. Y ahora fíjate lo que pasa, esas vicisitudes de la vida que solo Dios entiende. Fíjate, en el capítulo 14, en el versículo 1, da la casualidad que hay una guerra que está fuera del control de Abraham y Lot. Da la casualidad que esta guerra afecta la tierra donde Lot había buscado seguridad. Da la casualidad que donde Lot había buscado seguridad y se había refugiado, va a terminar siendo destruida. Da la casualidad que las riquezas de Lot van a ser perdidas. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar. Fíjate, dice, versículo 1. En aquel tiempo los reyes de Amrael, de Sinar y de Arioc de Eleazar. Vemos ahí nombres complicados. La historia es esta, te la resumo. Hay 5 reyes contra 4 reyes. 5 reyes contra 4 reyes. Es poco probable que 4 reyes venzan a 5 reyes. Dentro de la mayoría están los reyes de Sodoma y de Gomorra. Estos 5 reyes se caracterizan porque son malos. Se caracterizan porque son una abominación al Señor. Aquí, cuando se describe que estos reyes, fíjate en el versículo 13, los habitantes de Sodoma eran malvados, cometían muy grandes pecados contra el Señor. Hay ahí una acumulación de adjetivos. Si son malvados, pues entonces cometen pecados. Y si cometen pecados, pues obviamente que son en contra del Señor. Pero fíjate que la descripción es pedántica, si quieres, repetitiva. Te está haciendo ver que estas personas son muy malas. Ahora fíjate, estos 5 reyes se rebelan en contra de estos 4 reyes. La probabilidad es que los 5 reyes triunfen porque sus reinos son más fuertes, sus ciudades son más prósperas. Pero, oh casualidad, oh soberanía de Dios, ¿qué pasa? Que los 4 reyes vencen a los 5 reyes y entonces Lot termina perdiendo. Fíjate lo que pasa ahí. En el versículo 11, los vencedores del capítulo 14, en el versículo 11, los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra. Los 4 reyes vencieron a los 5 reyes. Entonces los 4 reyes saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, las ciudades prósperas, junto con todos sus alimentos, y luego se retiraron. Versículo 12. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se los llevaron a él con sus posesiones. Ay, caray, dice, habitaban en Sodoma.
Pero antes me habían dicho que simplemente acampaba en el valle, fuera de las ciudades. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que este Lot empieza poco a poco a acampar cada vez más cerca de Sodoma? Vemos ahí otro contraste que dice que Abraham estaba tomando la tierra por etapas, que acampaba por etapas hasta llegar a Negev, a la tierra prometida, pero este Lot toma una dirección opuesta y entonces poco a poco va acampando. Aquí lo encontramos, dice que habitaba en Sodoma. Puso ahí sus inversiones, se llevó a sus hijos ahí, los inscribió a una buena escuela, tendrán buenos valores, quién sabe, pero tienen buena promesa de éxito. Oye, este trabajo le dará gloria a Dios, pues quién sabe, ahí vemos, pero mira, tienen un buen sueldo. Habitaba en Sodoma y fíjate donde había buscado seguridad. Dice, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Las ironías de la vida, ¿no te parece? Ahí es donde Lot había buscado seguridad. Es el valle más fértil, las ciudades más prósperas. Lot está asegurando su bienestar bajo sus propios medios. Lot decide decirle adiós a Abraham y a sus promesas de tierra prometida y de un Dios que se engrandecerá por medio de Abraham. Ahí nos vemos. Decide entonces irse con Sodoma y con Gomorra. Cada vez se acerca más. No me quiero adelantar a lo que va a pasar después. Tú sabes lo que va a pasar después. Simplemente déjame hacer esta aplicación. Que Lot refleja a muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas, donde su vida es un parámetro de confiar en sus propias fuerzas, de hacer planes en sus propias fuerzas, donde son incapaces de confiar en lo que Dios ha prometido a pesar de ellos, donde buscan trabajo simplemente donde es más próspero, no donde puedan llevarle más gloria a Dios, donde quieren poner a sus hijos a la escuela, donde les den más promesas de éxito. Olvídate del carácter de mis hijos. La semana pasada estaba ahí en una junta de papás en entrenamiento de fútbol de mis hijos, ¿no? Y mis hijos son más malos, pero lo disfrutan todos. Y ese grupo está aprendiendo a hacer equipo, está aprendiendo a disfrutar. Y entonces hay unos papás dentro de ese equipo que son muy intensos, donde cada juego se están jugando en serio así el destino. Y entonces en vez de enseñarle a su hijo, no te enojes, disfrútalo, es así como, ¿cómo es posible que hiciste esto? Y bueno, entonces en esta junta estábamos discutiendo del compromiso de los papás. Y estaba esta discusión de que había papás que faltaban los domingos. Y no sé por qué, pero sentía que me veían a mí. Y entonces decía que requerían más compromiso. Y eran estos papás que se ponían intensos, ¿no? Que decían, es que hay que echarle ganas, que nuestros hijos mejoren, y hay que comprometernos. Los papás necesitamos compromiso los domingos, por ejemplo. Hay papás que no vienen. Y entonces me preguntan a mí, oye, ¿no puedes hacer un esfuerzo para comprometerte, para que venga los domingos? Y en ese momento, fíjate que honestamente sentí la presión. Todos los papás ahí están súper intensos en la liga. ¿Cómo es posible que haya papás que falten los domingos? ¿Cómo es posible que no se entrenen todos los días con los hijos? En ese momento sentí la presión honestamente de decir, ¿sabes qué? Puedo hacer un compromiso el domingo, hablo que no voy a poder tal vez venir a la iglesia, pero fíjate cómo es que empezamos a acercarnos cada vez más a lo que nos prometen, éxito, satisfacción, seguridad. Cada vez más es más fácil entonces comprometer el bien espiritual de mi hijo por tratar de, no sé si quedar bien con los demás
o tratar de asegurarle una carrera de fútbol que sinceramente es irrelevante para su existencia espiritual. Pero cómo muchas veces escogemos Sodoma y Gomorra. Cada vez nos acercamos más y más y más y vas a ver dónde termina Lot. Para muchos de nosotros es fácil, tan fácil comprometer el bien espiritual de nuestros hijos por promesas simplemente vanas, ridículas. Sí está bien si tu hijo es titular, pero ¿cómo va su corazón? Está bien si tienes un trabajo padrísimo, pero ¿cómo va tu corazón? Está bien si tienen una casa, no sé, en Las Ánimas o donde sea, pero ¿dónde está tu corazón? Está bien que tu coche esté padrísimo, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Cómo va tu corazón? ¿Cómo va tu caminar con Dios? ¿Cómo van tus hijos? Está bien que este año es la tercera vez, la segunda vez que te vas a Cancún, a Mazatlán, a Oaxaca, donde sea. Ok, está bien. ¿Cómo está el corazón, tu corazón, el corazón de tus hijos? Nos acercamos a Sodoma y Gomorra. Vamos a ver cómo termina Lot. Ahora fíjate que entonces Lot pierde ahí todo donde había apostado. Vemos otra vez el corazón de Abraham, ya estoy terminando. Se entera de que Lot es cautivo, de que Lot está preso. Abraham pone otra vez de sus recursos. Abraham está confiando en Dios, decide ir a rescatarlo. Abraham vence otra victoria improbable. Abraham vence algo improbable, entonces él es el que vence a los otros reyes. Abraham vence y fíjate entonces, se presenta con el rey derrotado de Sodoma. Y fíjate lo que aparece en el versículo 21. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Versículo 22. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. ¿Qué cambio de corazón, no te parece? Antes asegurando su bienestar por sus propios medios, dispuesto a dar a su esposa, ahora no está dispuesto a tomar ni siquiera un hilo de la sandalia de lo que le promete el rey de Sodoma. No vaya a ser que tú vayas a decir que me enriqueciste, no vaya a ser en otras palabras que se diga que Dios no fue el que cumplió sus promesas. ¿Te das cuenta? Abraham había derrotado a los vencedores. Abraham pudo haber convertido en el rey de los cananeos. Abraham ahí pudo haber establecido su reino, pero decide confiar en las promesas de Dios. Dios le había dicho cómo es que cumpliría sus promesas. En ese momento Abraham decide confiar. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar. Fíjate lo que nos dice Spurgeon. En medio de la prueba, la soberanía de Dios es la almohada en la que el creyente recuesta su cabeza. En medio de la prueba, la soberanía de Dios es la almohada en la que el creyente recuesta su cabeza. Si Dios me da algo, nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar, ni yo mismo. Spurgeon después nos dice, si el cristiano pudiera entregar su salvación por el pecado favorito, lo haría. Ni yo mismo puedo perder mi salvación. Lo que Dios me da, nadie me lo quita. Y lo que Dios me quita, nadie me lo puede dar. Fíjate que en esos momentos de ansiedad, de preocupación, donde tratamos de buscar nuestra seguridad por nuestros propios medios, la seguridad de nuestros hijos por nuestros propios medios, nuestra seguridad económica por nuestros propios medios, vivimos ansiosos porque creemos que Dios no lo hará bien, vivimos amargados porque pensamos que Dios se equivocó, confiamos en lo que Dios nos ha prometido. Dios no nos prometió a Canaán, Dios nos prometió el reino de Dios por medio de Cristo. Dios lo ha cumplido, nos los ha mostrado en la cruz de Cristo. Somos capaces de creerle, somos capaces de creer que Dios asegura lo que nosotros jamás pudimos haber asegurado por nosotros mismos. Vivimos amargados, preocupados. Dios nos ha prometido que si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Busquemos primeramente el reino, confiamos en lo que Él nos ha prometido, vivimos afanosos como aquellos que no conocen a Dios. Somos como esa semilla estéril que al principio crece, pero después ahogada por los espinos de las preocupaciones, es incapaz de dar fruto. Creemos en las promesas de Dios.
Al principio nuestra vida era llevarle gloria a Dios, sentíamos su gracia y su misericordia. Ahora es cómo ganar más dinero, cómo irnos de vacaciones, cómo comprar esto, cómo asegurarle el bien a mis hijos. Estamos yendo a Egipto, estamos confiando en Dios, estamos acercándonos a Sodoma, estamos confiando en esa ciudad que Dios está construyendo para su gloria. Déjame terminar con este himno. El oro y la plata no me han redimido, mi ser del pecado no puedo librar, la sangre de Cristo es mi única base, su muerte tan solo me puede salvar. No fue con oro ni con plata que pagó el Salvador, fue con su sangre derramada, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la pena terrible no puedo quitar, la sangre de Cristo es mi única base, mi culpa su muerte alcanza a borrar. Entonces en el partimiento del pan y el vino recordamos que Cristo cumplió su promesa, que Cristo nos dio su promesa, nos dio su reino a pesar de lo que nosotros éramos. Entonces, cristiano, si sabe lo que es la cena del Señor, si te hemos explicado, si has caminado con nosotros, que esta sea una oportunidad de arrepentimiento, de adoración, de una vez más recordar de dónde venimos, a dónde vamos, lo que Dios nos ha prometido, lo que nosotros estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Si te hemos explicado, si no te hemos explicado, si no has pasado por el proceso, no pasa nada, acércate con nosotros y te platicamos, ¿sale? Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tus promesas, por tu gracia. Mi Dios, que confiemos en lo que tú nos has dicho, Padre, que el justo vivirá por fe, que tú cuidarás de nosotros, Señor, que tú cuidas de las aves y de las flores. Señor, que tú nos das lo necesario, que no nos angustiemos, que no vivamos afanosos. Padre, que podamos confiar nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra existencia en tus manos, un Dios misericordioso que nos ha dado tanto. Padre, líbranos de ser como Lot. Veremos, Señor, las consecuencias de su necedad, de sus decisiones. Padre, que esto sea, mi Dios, una advertencia para nosotros de acercarnos a ti, confiar en ti, Padre, de descansar en tu soberanía, lo que tú nos has dado. Nadie nos los quitará, mi Dios, lo que tú nos quitas. Padre, nadie nos los dará, ayúdanos a entender eso. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.